Bueno, soy su profesora Ana María García, que voy a dictar el curso de habilidad verbal. Entonces, esta es nuestra primera clase, que vamos a ver tipología textual. Entonces, habilidad verbal se llama nuestro curso, ¿correcto? Entonces, acá vamos a desarrollar rápidamente las diapositivas y después pasamos a la parte práctica, ¿no? Bienvenidos nuevamente a este ciclo especial 2024-2. Entonces, las competencias cognitivas que se reúnen en habilidad verbal hacen que el curso comprenda un eje temático de carácter transversal, en tanto están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de textos de diversa temática, de diversos temas, el discente desarrolla las destrezas, es decir, sus habilidades, ¿no? Que nos permitirán o que les permitirán a ustedes sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir y determinar potenciales incongruencias. El curso de habilidad verbal adquiere una importancia singular. Luego, modalidad de habilidad verbal. Ujú. La modalidad apropiada, idónea quiere decir apropiada, de la asignatura es el taller el cual se llevará a cabo siguiendo la siguiente secuencia. Primero, la presentación fundamentada de habilidad, que puede ser jerarquía textual, competencia, léxico-semántica, coherencia textual, inferencia y extrapolación. ¿Qué más vamos a ver? Actividades guiadas por el docente y resueltas por los propios estudiantes, es decir, ustedes. Y retroalimentación después del cotejo de respuestas. Entonces, es así como nos vamos a manejar. Entonces, el sistema de la PRE maneja el sistema DECO, ¿correcto? Que es un acrónimo que tiene el siguiente significado: destrezas cognitivas, de o cognitivas. Entonces, el modelo DECO radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar, su posible solución. DECO es el acrónimo formado por con las palabras destrezas, destrezas y cognitivas, de ahí el término DECO. El modelo DECO ha sido implementado en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de la carrera profesional. Ahora vamos a ver el texto lineal. Los textos lineales desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Es decir, es un texto corrido, no tiene imagen, ¿no? Por eso vamos a ver diferentes tipos de textos a lo largo de todo este taller, porque es como un taller. Veamos el primero, ¿no? Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática, ¿no? Puede ser filosófico, científico, literario, que se apreste a abordar, ¿no? Tenemos a Vargas Llosa, a ese es un filósofo inglés, y el otro señor, a ver quién sabe quién es, Tesla, ¿no? Si no me Nikola equivoco Tesla. es Nicolás Tesla, ¿ves? Ya no me equivoco. Me fascina mi Tesla. Bien, ahora vamos a leer un pequeño texto, como ven acá. No leerlo, sino simplemente, si no vamos a poner a leer, vamos primero a ver, este es un texto lineal. Además están escritas lo que quiero ver la secuencia. Sí, sigue esto, ¿no? Que no sé cómo ver la secuencia del siguiente. Estoy en orden, me imagino. Lo que pasa es que como he puesto ampliado la pantalla, en cambio en la forma chiquita, tú vas siguiendo la secuencia de las diapositivas, pero me imagino que estoy bien. Texto lineal. Entonces, además están escritas de forma ininterrumpida, organizadas en oraciones y párrafos. Como pueden ver, este texto, días pasados, Pablo Vidal, uno de los diputados del Partido de Revolución Democrática, integra el Frente Amplio de Chile, manifestó en una entrevista a La Tercera que el presidente Nicolás Maduro era un dictador. Bueno, como podemos ver, acá es un texto lineal. No vamos a leer el texto, que simplemente es un modelo, para que vean que es continuo, lineal. Puesto se divide en dos párrafos, o el otro, que acá hay dos modelos, me parece que son dos tipos de texto diferentes. Bien, entonces ahí tenemos nuestro escudo de la universidad. Texto lineal. También llamadas continuas o clásicas, el texto lineal fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
¿no? Durante mucho tiempo, por tal razón, se le considera un texto base y canónico. Ahora sí vamos a leer este pequeño texto, ¿correcto? Y después procedemos a ver las preguntas y las respuestas las vemos de una vez ya que están grabadas en este PowerPoint. Bien, según cifra de la Fiscalía de la Nación, voy a leerlos yo para amenizar el tiempo, puesto que tenemos una separata muy larga y espero que nos alcance el tiempo para finalizar todo el material. Según cifra de la Fiscalía de la Nación, tan solo en este año 2023 se registraron 19.401 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional. Es decir, casi 5 veces más que el año 2021, donde solo se sumaron 4.119 en todo el Perú. En la actualidad, los distritos fiscales con mayor incidencia son Lima, 2.366, Lima Norte, 2.098, La Libertad, 2.273. Asimismo, las denuncias por extorsión tienen un repunte desde 2022, sin encontrar una solución por parte de las instituciones responsables. El sistema de denuncias policiales, SITPOL, de la Policía Nacional de Perú, Policía NPNP, informó que el perfil de los extorsionadores responde a personas con antecedentes delictivos gravosos, en su mayoría de otros países, quienes se posicionaron en lugares estratégicos del país. Precisamente los distritos con mayor incidencia fueron San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Los Olivos, entre otros, donde ejercen el control territorial del cobro de cupos y las extorsiones. Leído y escuchado ustedes el texto, procedemos a la primera pregunta. Chicos, a ver, ustedes que veamos, analicemos, han escuchado bien el texto, es un tema de actualidad, ¿no? Que producto de estos paros, ¿no? De transportistas se debe precisamente a este motivo de la extorsión, de los famosos cupos. El tema central iba a decir, del texto gira en torno al aumento de la extorsión en todas las regiones del Perú, los distritos extorsionados y la alta cifra de extorsión en el Perú, el incremento de denuncias por extorsión en todo el Perú. ¿Cuál sería la clave, creen? A, B o C. Hola, ¿hay alguna opinión, chicos? Hola. A mí me gusta que participen, jóvenes, porque de alguna manera ustedes se demuestran si han entendido el texto o no, ¿no? Verificar sus conocimientos, probar, si se equivoca uno mejorará. ¿Cuál creen que es la clave en la primera pregunta? El aumento ¿Qué de la tal? Buenos extorsión. días. Sería, Ah, sería la B, creo. la Sería la B. B. Los distritos extorsionados y alta cifra de extorsión en el Perú. Ya. Y vayamos a la segunda pregunta. Ya, tú has dicho la B. A ver, veamos la segunda. La idea principal del texto trata sobre A. El registro sobre el aumento de las extorsiones que fueron realizadas rigurosamente por la Fiscalía de la Nación. El rápido crecimiento de denuncias por extorsión en las regiones que resultan más afectadas por ese delito en el Perú. Las regiones del C. Las regiones del Perú que fueron altamente perjudicadas por el acrecimiento o incremento de la extorsión y el cobro de cupos. ¿Cuál será? En el primer caso dijeron la B, ¿no? Y ahora la B o la A. Veamos entonces. ¿Alguien me dice antes de ver las claves? ¿Beso? Beso. Bien, era la muy bien. Y la primera era la C. El incremento de denuncias, porque eso según había recibido, si nos remitimos al texto, dice, según las cifras tan solo se registraron las denuncias. Entonces era la A, ¿no es cierto? Era la C, perdón. Entonces ya, acá está. Ahora sigue la misma pregunta.
Es incompatible afirmar. Incompatible quiere decir que no guarda relación con el texto, ¿no es cierto? Afirmar sobre el perfil de los extorsionadores que estos presentan denuncias por algún delito grave, todos ellos tienen una procedencia extranjera, ellos evidencian un razonamiento espacial. Sí. Hola. Sí, dice que hay de procedencia extranjera, pero no dicen que son todos, ¿no? O no sé. O la ve ya. Todos ellos dicen que proceden extranjera. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Se desprende que a partir de las denuncias por extorsión en el 2022, el aumento de este delito muestra A. La gran inseguridad que todos los peruanos viven diariamente sin recibir ayuda de las comisarías. La carencia de políticas públicas que deberían ser ejecutadas por autoridades a favor de la seguridad. Perdón, vamos a subir la pregunta. O la falta de compromiso de la ciudadanía para luchar contra estos problemas. ¿Cuál sería la clave? Eso. ¿La B? ¿Ves? La La B. carencia ya vamos a ver. En ambos casos, la B, muy bien. La carencia de políticas públicas y B, la primera, todos ellos tienen una procedencia. Claro, es incompatible, ¿verdad? Tienen razón, porque es incompatible. Porque dice todos ellos, no asegura que todos, que gran parte, ¿no? Y eso no se afirma en el texto. Cuando hablamos de incompatibilidad es algo que no se dice en el texto. Acá hay una afirmación que dice, si nos remitimos a lo que quiero que entiendan es lo que es incompatibilidad. Espérense. Yo sé que entienden, pero dice, a ver, ¿dónde está esa parte? En su mayoría responde a personas con antecedentes en su mayoría de otros países, pero no dice que la totalidad, ¿no es cierto? Por eso eligieron la B, ¿correcto? Sí, Miss. ¿Sí? Claro, porque dice en su mayoría, y acá dice todos, y esto no se dice en el texto. Entonces, esta es una pregunta que responde a este tipo de formulación, incompatibilidad. Correcto. Muy bien, merci beaucoup. Muy bien, salimos de acá. Y vamos a dejar de compartir. Ahora comparto nuevamente, ojalá que pueda. Quiero saber si se puede abrir directamente el PC. No sé por qué no se puede, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si se puede abrir. Si no, lo comparto nomás. A ver. Si se abre directamente. Nombre del archivo. No se abre, ¿no? No. No sé qué pasa que no descarga directamente aquí a la aula Teams. Bueno, no importa, compartir pantalla otra vez. Entonces, compartir pantalla. Me voy acá. Estoy compartiendo, ¿correcto? Sí. Yes. Ya, Yes. perfecto. Qué pena que no me pueden ver. Qué raro, porque no se puede. Algo no, a la hora de que activé el Teams, de repente no puse cámara, seguro por eso. Bueno, voy a ver si más tarde lo arreglo. Ya, para la próxima clase. Entonces, chicos, les decía que nuestras clases van a ser los lunes de 7:30, ¿no? ¿A qué hora? ¿A esa es su horario? 9:20, ¿correcto? No se vayan a olvidar. Chicos, otra cosita, yo les quiero dar una recomendación bueno, ahora estamos haciendo introducción, viendo los tipos de textos que existen, pero a medida que vamos avanzando, ya después les toca prácticamente solamente desarrollar textos, ¿no es cierto? Que vienen con 15 preguntas, porque cada texto tiene 5 preguntas, y lo cual es la última parte son textos en inglés. ¿Yes? Ok, han tenido la suerte que han caído conmigo. ¿Viste? Eh, yes. Ok, ya lo sabrán por qué. Bien, entonces, ¿qué les quería decir? Les voy a un consejo desde ahora, que ustedes, obviamente, no solamente
llevan el curso de habilidades y llevan filosofía, lenguaje, matemática, qué sé, historia, filosofía. Ya. Entonces, la recomendación para mejor, lo que pasa es que en comprensión lectora acá hay dos cosas fundamentales. Se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo, ¿no? Porque ahora la computadora, la inteligencia artificial, etcétera. Pero acá lo vital es manejar un vocabulario. Y entonces yo les recomiendo que en casa, mientras están escuchando su clase, visualizando la clase, tengan me imagino que deben tener un cuaderno, ¿no es cierto? Un cuaderno, un blog, no sé, una espiral, donde ustedes pongan, lo pueden separar si gustan en partes. Es una recomendación, ¿no? Yo pienso que es lo mejor, porque cuando uno escribe, refuerza, ¿ya? Refuerza las palabras, refuerza conocimientos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo les recomiendo, sugerencia, que abran un cuaderno, pongan habilidad verbal, filosofía y todo término, porque ustedes todos estamos aquí para aprender. Uno siempre aprende también palabras nuevas. Con la tecnología aparecen chatear, que a veces viene del chat, ¿no? Del inglés, o navegar, ¿no? Esos términos, bueno, navegar en el sentido navegar en la red, o surfear, o surf, ¿no? Como dicen otros en inglés. Entonces vienen los anglicismos, pero entonces, ustedes van a notar cada término nuevo que aparezca en las lecturas. ¿Por qué? Porque hay palabras que ustedes no conocen, que obviamente no las han escuchado nunca, uno no las está aprendiendo todo. Y entonces, ustedes, a medida que las escriben y las ponen, ya las relacionan, porque esas palabras se repiten a lo largo de los textos. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, este, hermenéutica. ¿Alguien sabe lo que es hermenéutica? Pregunto. ¿Alguien me puede decir el significado de hermenéutica? Hola. ¿Ves? Entonces, posiblemente muchos no saben, por primera vez escuchan hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación. Entonces, yo les pido que hagan ese listado, o sea, un glosario, un vocabulario de habilidad verbal. Y cuando lleguen filosofía, los términos de corrientes filosóficas, hedonismo, ¿no? Platonismo, no sé. Hay una serie de términos filosóficos que ustedes a lo largo que se van a relacionar, porque en verbal leemos todo tipo de textos, así que, y les va a ayudar tanto en el mismo curso como en el curso de filosofía. Y si lo ven en filosofía, viceversa. Anotar los pequeños conceptos filosóficos para que los tengan ahí y los estudien, ¿no? Y entonces cuando se enfrentan a un texto, ya lo comprenden mejor. Espero que lo que les estoy diciendo lo tomen en cuenta. ¿Ya, chicos? Sí, Miss. Este, espero que les sirva de ayuda. Yo les digo eso porque yo tengo años trabajando en verbal, ¿no? Y la experiencia misma me lo dice. Bien, entonces vayamos al grano. Tipología textual, textos lineales. El rubro de habilidad verbal es una parte gravitante de las evaluaciones, puesto que inciden las competencias cognitivas del estudiante ligadas directamente con su eficiente manejo del lenguaje, sobre todo en lo que respecta a su desarrollo semántico. Como parte de los exámenes, habilidad verbal comprende puntualmente un eje temático de carácter transversal, la lectura y sus diversas aristas. La lectura es fundamental en virtud de que a partir del relacionamiento profundo de textos, de diverso cariz, se espera que el alumno desarrolle destrezas necesarias para extrapolar, inferir lo que leímos en las diapositivas, determinar potenciales incongruencias, es decir, incompatibilidades. Así, la estructura de evaluación de la habilidad verbal comprende lo siguiente. Comprensión de lectura 15 ítems en 3 textos con suficiente carga informativa, densidad conceptual e índole argumentativa. Cabe mencionar que la modalidad de la asignatura es el taller y en consecuencia se adecua a la secuencia. Presentación fundamentada de habilidad, jerarquía textual, sentido contextual e inferencia. Discusión de un modelo de ejercicio, actividades guiadas resueltas por los estudiantes y retroalimentación. Por otro lado, el examen actual, cuyo objetivo de medición de destrezas cognitivas DECO, está constituido en la sección de habilidad verbal por textos de diversa naturaleza, que aseguran el procesamiento consistente de información académica de nivel abordable, superable potencial, alumno sanmarquino. Los textos que conforman la evaluación de la comprensión lectora en el aula son los siguientes. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Texto continuo, texto mixto,
texto dialéctico y texto en inglés. Ahora nos enfrentamos al primer texto, tipo de texto lineal. Como habíamos visto al inicio de la clase, vimos unas diapositivas donde mostraban un texto continuo, líneas, donde no hay imagen, se divide en párrafos, ¿se acuerdan? ¿No? O de un solo bloque. Los textos lineales o continuos desarrollan un tema central, una idea principal, mediante recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Este tipo se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática que se apreste a abordar. Se le conoce también como texto canónico. ¿Por qué canónico? Porque fue durante años el texto estrella, de la de San Marcos, pero después a medida que iba modificándose el curso, se incrementaban todo tipo de textos, etc. Bien, vayamos ahora sí a este a empezar nuestro primer texto de práctica. Yo les voy a pedir, porque si ahora sí ya la garganta no es que me duela, yo puedo leer, pero yo prefiero que ustedes lo lean, ¿les parece? Les doy 5 minutos o a 3, yo creo que con 3 minutos suficiente. Son las 7:54. Lo leen y después pasamos a ver las respuestas. ¿Les parece? ¿En silencio? Sí, Miss. Ya, mucho mejor, ya, porque así nos vamos. Si yo leo, me escuchan y no se concentran, mejor lo leen ustedes mismos, 3 minutitos. Ok, empezamos.
Bien, yo creo que ya lo han leído y además estamos en el mes de octubre del Señor de los Milagros. Veamos a ver lo que han entendido del texto. Según lo leído, ¿cuál es el tema central del texto? A. El Cristo de Pachacamilla pintado por un hombre de Angola, la pintura realizada por un poblador nativo de Pachacamac, el sismo ocurrido en Pachacamilla y la pared no derrumbada, el origen de la pintura de Cristo crucificado de Pachacamilla o la gran influencia de la religión hispana a través de la pintura. ¿Cuál creen ustedes que es la La D. clave? La D. Correcto. ¿Por Dedo. qué creen que es la D? Quiero una sustentación. Porque hay dos posiciones ahí que se hablan. Viene Vargas Ugarte. Exacto, porque hay dos personajes, dos personas, que es el señor Vargas y la doctora Rostarovsky, historiadora, ¿no? O el historiador Pedro Vargas y también Rostarovsky, no sé si era socióloga, historiadora también, hizo un estudio de este origen y hablan del origen precisamente de esta pintura. Muy bien, perfecto. Vayamos a la pregunta 2. Ajá. Pregunta 2. El antónimo contextual del término golpeada es devastada, vapuleada, realizada, violentada o construida. Avión. La E. Claro, pues estamos hablando de Andor. Eso también les quiero recordar. Por ejemplo, eso tienen que fijarse. Cuando ustedes resuelvan su primer examen, ya sea de admisión o las pruebas que van a tener en lo sucesivo de habilidad verbal, lo que se refiere a este curso, dentro del examen que tienen que dar para acumular puntos, tienen que leer siempre bien el enunciado, por favor. Segunda recomendación, aparte de las palabritas que le he dicho que las registren, a veces el alumno por responder rápido puso, sino, tienen que, ahí dice el antónimo, ¿no es cierto? Si hubiese sido el sinónimo contextual del término golpeada, sería, ¿cuál hubiese sido? Si hubiese La sido B. sinónimo. La. La A, ¿no es cierto? Ya, viste, la B no. Vapuleada, ¿ves, señorita? Por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir vapuleada? Vapulear, el verbo. Vapulear quiere decir insultar, entonces nada que ver. Por eso es importante manejar vocabulario. Eso es lo que le digo que es muy importante que cada palabra nueva que aprendan la escriban con su pequeño significado para que ustedes ya se acuerden de qué se trata. Porque después en otras oportunidades se repiten los términos. Entonces a veces el alumno por no entender una palabra no responde, aunque uno puede aprender a descifrar por el contexto, ¿no? Bien, pregunta 3. Entonces, pregunta 3. Según lo dicho por Vargas Ugarte, en lo que respecta a la casta Angola, ajá, cotejada con otros casta se ignora su advocación. Eran conformadas por una congregación de negros. Llega a Pachacamilla a mediados del siglo XVII. Estaba destinada a pertenecer a una de las iglesias. Tenía entre sus fieles el pintor del Cristo en el muro. Un beso. La E. La E. No, no. Es la A. ¿Por qué? Porque en la lectura, chicos, se indica que la Casa de Angola, según Vargas, el historiador, se desconocía su advocación y la iglesia al cual correspondía. ¿No? No se conocía, entonces es la A. Bien, 4. Se puede inferir. ¿Qué cosa es una inferencia? Obviamente que estamos trabajando de frente a textos, pero después ya vamos a desarrollar cada tipo de texto, cada tipo de pregunta, ¿no? Se puede inferir, es una deducción, ¿no es cierto? ¿Qué se puede deducir? Se puede inferir del texto que la pared donde se encontraba el Cristo crucificado fue interpretada como un milagro, ¿no? Un milagro. Después del movimiento telúrico que destruyó el lugar, ¿debido a qué? A ver, vamos a leer las alternativas. A. Estuvo reforzada firmemente con materiales y técnicas que trajeron desde Angola para poder expresar su fe pintado una deidad, un dios que los protege. B. Se mantuvo estable frente a los pobladores, donde ellos buscaron una explicación lógica, lo cual carecían y le atribuyeron a un ser sobrenatural. C. Tenía como objetivo que los creyentes sean subordinados con los enormes poderes que cumple la divinidad frente a fenómenos naturales de la física.
D. Era una prueba irrefutable de la fe verdadera que trajeron los hispanos para catolizarnos y adorar a un único Dios renunciando a los nuestros. O E. Se queda perfectamente intacta convenciendo a los demás lugareños en unirse a los acontecimientos religiosos que se celebraban constantemente. Ujú. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La B? La B, correcto. Claro, porque las personas que vivían en este lugar atribuyeron, pues, a esta experiencia que diera un significado divino a la imagen, ¿no? Algo sobrenatural, ¿no? Pues un dios. Ok. Y última pregunta, 5. Si se encontrara evidencia de que el muro de Pachacamilla primero estaba pintado el dios de Pachacamac y luego encima de esa pintura, se sostendría que, esta es una pregunta de extrapolación. A. Los pobladores sobresalían en diferentes técnicas de pintura. Las autoridades peruanas premiarían a la reputada historiadora. La policía realizada por María Rastarovsky, también era historiadora, sería plausible. ¿Plausible qué quiere decir? Pregunto yo. Si saben. Y no tengan miedo de saber si no la saben o si saben lo que es plausible. Sería primera palabra a anotar en su registro. ¿Qué sería plausible, chicos? ¿A la una? ¿A las dos? Creo que elogiable, algo así. No. ¿Ves? ¿No? Entonces, ¿están de Incorrecto. acuerdo que deben apuntar cada palabra nueva que aprendan? De que les mencioné al inicio de clases. Plausible, anoten en una hojita, en un cuaderno, espero que... Yo los obligaría, pero bueno, este, abran su cuaderno nuevo que podría tener y vamos al vocabulario o términos de habilidad oral. Plausible quiere decir posible. Bien, entonces, D. El estudio elaborado por Rastarovsky expresaría su fe a Dios. O E. Las personas actualmente abandonarían su fervor al catolicismo. ¿Cuál sería la clave de las 5? La C. Claro, ¿ven? Imagínense que en un examen no conocen la palabra plausible, se quedan sin responder, ¿no es cierto? Porque van a dudar, ¿no es cierto? No van a tener el teléfono a la mano para entrar a Google y buscar la palabra plausible. Pero si yo les escribo, plausible, plausible, ya entiendo la pregunta. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les dije es verdad. Bien, entonces efectivamente es la C. Bien, ahora procedemos a lo mismo. Repito, yo no me voy a poner a leer. A veces leo, pero me da la impresión que perdemos tiempo el que yo lea para que ustedes se concentren más en la lectura. Además, es extensa. ¿Ya? Entonces, hagamos lo mismo. Igual, a veces un poquito más extenso. 4 minutos. 8 y 6, 8 y 10, exactamente, ¿ok? Bien.
Bien, entonces veamos la primera pregunta. El tema central del texto es La C. la reducción significativa de la tasa, sí, quería leerlas, pero las salté. Natalidad en la ONU, según la ONU, el decrecimiento de la población nacida y el aumento de la vejez, la disminución de la proyección, ¿qué dice acá? De la tasa de natalidad en el Perú y la tasa de natalidad en comparación similar, el Perú y la tasa de natalidad en comparación similar con Europa. Ujú. El inicio de políticas públicas en distintos sectores por la natalidad. Entonces, pregunto, ¿cuál sería la clave? Creo que señorita dijo la C. Casa. Sí, la C. Correcto, muy bien, Damaris Valeria, porque el texto se centra en describir la preocupante situación del descenso de la natalidad en el Perú y la estimación que se puede presentar posteriormente. Muy bien. 2. El término similar puede ser reemplazado por igualable, identificable, comparable, superable o contrastable. Casa. La A. No, pues dice el término, lo que dijo otra vez Casa, ¿no? Comparable, porque la palabra hace referencia a una parecida situación, o sea, que se compara, ¿no? Que se encuentra ahora en el Perú. Muy bien. C. 3. Es inconsistente, inconsistente, vuelvo a decir, no se condice, no se afirma, es como una pregunta de incompatibilidad, ¿correcto? Entonces, acá la pregunta se formula de la siguiente manera. ¿Es inconsistente afirmar que el Perú dejó de ser una de las naciones con más altos índices de natalidad en América Latina y el Caribe, ya que A. Es el resultado de ejecuciones preventivas que incentiva el Ministerio de la Mujer y el Estado? B. Se mantiene en el rango de una decena de países con elevados alumbramientos en esa región. C. Fue necesaria la decisión de las mujeres peruanas para frenar la sobrepoblación vista en el país. D. Se imitaron las políticas públicas que fueron exitosamente elaboradas en territorio europeo. E. Hubo un descenso considerable para que el país pertenezca al grupo con natalidad muy baja. ¿Cuál creen que sería la clave, chicos? En la 3. Chicos, La D. no. Inconsistente, ¿ah? Acá, por eso, ¿qué les dije yo? Les Casa. estoy dando que tienen que leer bien el enunciado. Ujú. Dice, es incompatible afirmar, inconsistente quiere decir incompatible, que el Perú ha dejado de ser una nación con más alto o todavía se mantiene. Ujú. Pregunto. Sigue, mira. Se mantiene. ¿Cuál sería la clave? La B, pues chicos, ¿no?
se mantiene, porque no ha dejado de ser, al contrario sigue, porque la autora asevera que se mantiene todavía, como en tiempos anteriores, o sea, no ha disminuido del todo, ¿no? Bien, pregunta 4. Se colige del texto que las proyecciones de tasa de natalidad peruana para el 2050 registran un avance significativo en la historia sobre la maternidad en el país, evidencian las carencias que causan las políticas en varios sectores, anuncian el término de estos dos problemas sociales, la pobreza y el hambre, señalan situaciones demográficas muy graves en un periodo de casi 30 años, indican un rezago de 40 años con respecto a la tasa de natalidad europeas. ¿Cuál sería la clave aquí? En la 4. Y la 4, chicos. La clave sería la E, porque de acuerdo, en comparación a Europa, ¿no? La estimación será para 2050. Se asemeja que la valoración que hubo en Europa fue en el 2010. Entonces, nuestro país mostraría un retraso de ¿cuántos años? De 4 décadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en relación a la tasa de natalidad europea, ¿ya? Por eso que es la E. Bien, y última pregunta. Si Perú llegara a un decrecimiento o disminución de la tasa de natalidad en 1,2, entonces los peruanos ahorrarían demasiado dinero en el carecer de gastos para los nacidos, sufrirían un aumento acelerado en el proceso de envejecimiento, vivirían en diversos asilos para asegurar una alta calidad de vida, buscarían asistencia de países con una población totalmente alta, requerirían de incentivación económica del Estado para procrear hijos. ¿Cuál sería la clave? La E. Todo bien. ¿La E o la B? Yo digo la E. La E. Requerirían de incentivación económica. La A. No, ni la A ni la E. La B, entonces. La B. Claro, porque en el primer párrafo del texto se confirma que un descenso de nacimientos trae como consecuencia la labor de los jóvenes en responsabilizarse de un grupo etario, ¿no? De la misma edad, muy significativo que envejece y asciende y sube rápidamente, ¿no? Bien, entonces hemos terminado la sección A. Ahora pasamos a la sección B, que consta, este es un texto, por ejemplo, esto vamos a estudiarlo después. ¿Este será un texto lineal o un texto mixto? ¿Qué creen? Mixto. Mixto. Me imagino que hayas estado en otras pres o de repente ya conocen. ¿Por qué es mixto? Porque Incorpora imágenes. por Incorpora imágenes. imágenes, grafía, etcétera. Gráficos, ¿no? Entonces, a eso se le llama un texto mixto, pero que después vamos a desarrollar. Entonces, por favor, pero para ello yo tengo que obtener información de ambas cosas, es decir, tanto del texto como de la imagen, porque ahí nos dan datos. Inscripción en línea de matrimonios de peruanos con venezolanos a mayores de edad, y acá tienen, ¿no? 2017, 89, venezolano, peruano y venezolana, 189, venezolana y peruana, 104, más hay casos
2018, 255, 2022, 400, imagínense. 2024 bajó, ¿no? Porque ya muchos se han regresado a sus países. Ajá, el menor índice es en el 2024. Miren, en el 2022, o sea, después de la pandemia, se incrementó mucho peruano y venezolana. Siempre el de hombres es mayor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ok. Aunque al lado hay una frase, ¿por qué? Mm, porque hay un color celeste, al lado hay otro número, pero no sé si es la totalidad, ¿no? Así debe ser el total. Ya, entonces, por favor, tienen 4 minutos nuevamente a 8:24. ¿Está bien 4 o 5? 5. Ya, 5. Entonces, 8:26.
Bien, entonces veamos el texto que no es tan complicado de leer porque es más que todo informativo. Bien, primera pregunta. El tema central del texto mixto es, ¿ves? Es un texto mixto. El crecimiento masivo de los matrimonios con intereses particulares por parte del foráneo. La condena penal del extranjero venezolano a causa de un matrimonio concertado, ilegal. La capital limeña registra un crecimiento matrimonial entre peruanos y venezolanos ilegales. El aumento del vínculo nupcial entre habitantes del Perú y residentes de Venezuela, o el interés de un connubio con el propósito de establecerse definitivamente en un país. La D. Yes. Correcto, la D. Muy bien. 2. En el texto, el sinónimo contextual de la palabra motivaciones Avión. es conveniencias, consecuencias, argumentaciones, estimulaciones o explicaciones. La A. Avión. Y yes. ¿Por qué? Porque el término indica contextualmente si el matrimonio tiene un carácter de interés o algún beneficio para el extranjero. Pregunta 3. Resulta consistente afirmar de la imagen que la inscripción en línea de casamientos evidencia una mayor cantidad de nupcias entre peruanos y venezolanos, revela que cada año hubo una subida interrumpidamente desde 2017. Fue un total de 2.383 entre venezolanos con mujeres de ciudadanía peruana. D. Registra más uniones entre los ciudadanos peruanos y mujeres venezolanas. O presenta 1.514 bodas entre varones peruanos y ¿qué dice acá? Ciudadanas venezolanas. Dedo. La D. La D. La D. Registra más uniones entre ciudadanos peruanos y mujeres. Lo que habíamos dicho, ¿te acuerdas cuando analicé el cuadro, no? Les dije, más se casan hombres que... ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando el cuadro? Sí, Y sí. efectivamente era la D, sí. 4. Se infiere del texto que un matrimonio anulado, pregunta 4, A. Exija que la persona extranjera sea deportada de inmediato del país habitado. Invalida cualquier beneficio legal que se hubiera obtenido al contraer nupcias. Requiere que el foráneo retribuya una indemnización económica a la expareja. Afecta gravemente a la ex esposa al tratarse de una relación de muchos años. Deja impune al ciudadano extranjero donde éste pueda casarse nuevamente. Es Yes. La B. B. Porque el texto afirma que una boda quedaría o sea, nula, si un inmigrante busca casarse con la intención de seguir en el país donde reside momentáneamente, ya que la fecha límite de permanencia está por vencer. Entonces, por ello, si se comprueba dicho propósito, el contrato legal o la boda contraída no tiene validez. Bien, 5. Última pregunta. Si un juez determinara que un ciudadano venezolano se casó con una peruana cuando sus papeles que autorizan su estadía estaban a punto de vencerse, el extranjero pediría a su embajada que lo deje vivir en Perú por ser casado, supondría que los bienes de su esposa pasan repentinamente a él, intentaría de esta manera atraer a todos sus familiares de su país, demostraría un sentimiento verdadero a su pareja mediante la ley, tendría la intención de obtener tal vez la nacionalización peruana. Ujú. ¿Cuál sería la clave aquí? La M. Yes. La lectura afirma que un migrante pretende casarse y reconoce que sus documentos no están en regla. Puede ser que tenga intenciones después de establecerse en el país. Bien, ahora nos vamos a un texto también sobre el tema de Halloween,
Texto A. Este es un texto dialéctico. Un texto dialéctico que también lo vamos a ver qué cosa es un texto dialéctico, pero hoy día no toca esa clase. Pero yo les digo brevemente de qué se trata. Es un texto dialéctico donde está dividido en dos textos distintos, pero que giran sobre un mismo tema, ¿ok? Con opiniones distintas. Entonces yo tengo que, a partir de estos dos textos, determinar cuál es la posición de uno y cuál es la posición de otro, y de ahí derivar todas las preguntas que salgan de ambos textos, ¿no? O que se deriven. Halloween, o también conocido como la Noche de Difuntos en Ecuador, Chile o Colombia, es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente en la noche del 31, sobre todo en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, etc. Y se vuelve un escenario terrorífico, ¿no? Ello ayuda a que desarrollen habilidades sociales, o sea, como que está a favor. El texto B. Halloween es una celebración extranjera que ya hace muchos años se instauró en Latinoamérica, adoptando costumbres desconocidas del país y olvidando por eso de alguna forma las costumbres preislámicas. Es muy parecida al Día de los Muertos que se celebra o la Noche de Brujas en los países como México. Por otro lado, es una celebración no remunerada que da pie a gastos innecesarios, o sea, si da gastos innecesarios porque está en contra. ¿Ok? Entonces tenemos este texto, como es muy amplio, texto A y B. Entonces ahora sí les voy a dar 7 minutos, por favor, para que me lean este texto. Luego viene el tercero y ya viene el texto en inglés que van a trabajar conmigo, puesto que no tiene traducción y yo se los voy a leer. ¿Tiene traducción? No. Ok, leer simultáneamente. Bien, entonces ahora sí les doy un poco más de tiempo a este texto 2. ¿Ya? Estamos listos, siendo las 8:34. ¿Cuánto les dije? 7 minutos. ¿Ya? 7, 4, 11. Sería 8:47. 8:41. ¿Ya? 8:42. Ya. A leer.
Miss, disculpe, no sé si podría bajar la parte de Word para ver el texto B. Miss, Ya puse el texto B. ¿No me están pidiendo el B? ¿Están viendo o no? sí, ya lo pude ver ya. Ya, Gracias. todos están... Entonces 3 minutitos más, ¿ya? Para que lo lean bien.
Ya, chicos, entonces ahora vamos a ver el texto sobre Halloween. Ok, primera pregunta entonces. Vayamos a la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Veamos. Los textos discuten primordialmente ¿sobre qué? Sobre las consecuencias de celebrar Halloween en Latinoamérica, la celebración de Halloween en los países de Latinoamérica, el principio de Halloween y la influencia en países del mundo, la diferencia del Día de los Muertos entre latino y anglosajón, o los disfraces de Halloween que es contraproducente utilizarlo. Avión. Avión. La B. Ujú. A ver, a ver, a ver. La B, claro. Porque la celebración de Halloween en los países latinoamericanos, claro, porque es una costumbre que viene del país celta, dice que después se defiende en Canadá y Estados Unidos, y ambos discuten efectivamente sobre esta festividad, ¿no es cierto? Efectivamente, la B. Uno está a favor, otro está en contra. Pregunta 2. En el texto el verbo desenvolver tiene el significado de desarrollar, Dedo. comunicar, enfrentar, socializar o arriesgar. Dedo. La A. Dedo. Dedo. Ajá, la D. Socializar. ¿Por qué? Porque la palabra hace referencia a que los niños o los jóvenes pueden interactuar con sus pares o adultos, ¿no es cierto? 3. En el texto A es consistente sostener que al disfrazarse los niños y adolescentes, A, ocasionan mucho miedo entre otros niños y adolescentes, aseguran que tendrán en sus calabazas muchos dulces, aceptan dejar de lado las costumbres de sus localidades, permiten desarrollar las capacidades cognitivas entre ellos, ofenden a las creencias religiosas y populares del país. Dedo. La Claro, D. La D. claro, la D. ¿Por qué la D? Porque en el texto A mencionan Civilización que, mayor. ajá, que, o sea, que elevan sus costumbres, sus capacidades al momento de Sus disfrazarse. habilidades Ajá, socializan, hay parte lúdica, ¿no? Etcétera, relacionada al juego, ¿correcto? Efectivamente, acá lo dice, desarrollan sus habilidades sociales, ¿no? Ahí está, desarrollan. Ok, muy bien, muy bien. Estamos en la pregunta, permiten desarrollar sus capacidades cognitivas. 4. Se desprende del texto, no, se desprende, no. 4, ¿no? Nos toca, ¿no? ¿Estamos bien? Chicos, Sí, Sí, 4, sí, cuatro. ¿no? está bien. Ah, ya, sí, está bien, Sí. está profesora, bien. está bien. Sí, se desprende del texto que la poca cantidad de narcóticos presentes en los dulces fueron puestos por un adolescente que odia Halloween. Esa pregunta. A ver. Ok. Pueden perjudicar seriamente la salud de los pequeños, llevaron que denuncien a las fábricas que lo producen, marearon a algunos niños y muchachos latinoamericanos, afectaron gravemente a los padres que también probaron. Beso, beso. La Beso B. o bello. Claro, puede perjudicar sanamente. Ok, that's correct. Ok, number 5. Ya. Si Halloween se celebrara únicamente en los países anglosajones hasta la actualidad, entonces los países latinoamericanos, ajá, buscarían la forma de imitar esa costumbre tan exótica y divertida. Habrían adoptado otras celebraciones de origen europeo o oriental. Mantendrían sus costumbres tradicionales del Día de los Muertos. Intentarían que sus costumbres fueran conocidas a nivel mundial. Rechazarían todas las fiestas paganas de otros lugares al instante. La C. Casa. La Casa. P. Yes, sí, correcto, claro, porque el autor del texto asevera que los países latinos dejaron de lado sus tradiciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, y ahora pasamos al texto 3 y luego ya viene conmigo clase
esta clase del texto en English. Yes, of course. Bien, entonces les voy a dejar el texto. 5 minutos, por favor. Ok.
Bien, entonces vamos a resolver nuestro tercer texto. Ok, entonces chicos, primera pregunta. ¿Me escuchan, no? Yes. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? El tema central que presenta el texto trata sobre A. El impacto negativo en los niños a través de los gritos y el desarrollo de conductas agresivas. B. La evidencia irrefutable de la carencia de madurez en los padres de familia que gritan a sus hijos. C. El proceso de una personalidad débil e insegura en los hijos mediante los gritos de los padres. D. La errónea idea de los gritos por parte de los padres y los efectos contraproducentes en los hijos. O E. La manifestación de los progenitores mediante los gritos a sus hijos en la formación educativa. ¿Cuál sería la clave, Dedo. chicos? La D. Dedo. ¿Dedo? La D. Yes. La errónea idea de gritos por parte de los, y también de los profesores, ¿no? Que a veces gritan. Sí, a veces yo también. Bueno, yo también gritaba a veces, pero ya me he modificado antes en la... No gritaba, sino lo que pasa es que yo soy exigente, entonces daba la impresión de que gritaba a los alumnos. Bien. 2. En la lectura, sinónimo contextual de la palabra conectar es soportar, permitir, consentir, entender o corregir. Dedo. No. La D o la E. E. Corregir. ¿Por qué? Porque el término hace referencia a mejorar las conductas, o sea, conectarse. Pues si quieres tener contacto con tu hijo, tienes que saber que corregir también tu forma de conectarte, de comunicarte, ¿no? A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Yes. Ok, 3. Resulta compatible sostener que los gritos a los hijos A. Forman un sólido carácter para que no tengan problemas en una etapa adulta. Modifican el comportamiento positivamente para cumplir con todos los deberes. Afectan significativamente el desarrollo personal y en los procesos cognitivos. Ayudan a consolidar la formación adecuada en el ámbito personal y profesional. Tiene un fin apropiado para ellos. Sin embargo, para los padres son muy nocivos. Casa. La C. La C. Casa casita. La C, claro, porque el texto confirma que los gritos de los padres dañan a sus hijos a nivel mental e individual, ¿no? Claro, el niño crece asustado y cualquier cosa que pase en casa, no solamente en el aspecto estudiantil, los gritos, dice, ay, no, mi papá me va a gritar, entonces tienen miedo, ¿no? Entonces ya no le tienen respeto al padre, sino temor, porque lo va a gritar. Entonces los gritos no ayudan en nada, lo mejor es conversar, ¿no? O sea, hablar y hacerle entender al hijo. Con gritos no se resuelve nada. Bien, pregunta 4. Se desprende, o se desprende es otro término que obviamente saben lo que se desprende. Acá se entiende como que se deduce, ¿ya? Se infiere. Se desprende del texto que los padres que gritan a sus hijos, A, fueron atendidos por profesionales en salud mental para manejar las emociones, tienen un patrón interiorizado por una deficiencia en la formación conductual, rechazaron toda opinión en contra de sus progenitores ya que estos los educaron, soslayar quiere decir evitar, de manera tajante la agresividad física, pero se permiten levantar la voz. Entendieron actualmente que sus procreadores los formaron con muchos valores. Un beso. La B. Yes. Tienen un patrón muy interiorizado por una deficiencia en la formación conductual. ¿Por qué? Efectivamente, porque el autor afirma que el accionar mediante grito de los padres era una constante para resolver problemas de conducta con los hijos. Además, un comportamiento inadecuado que pasaba a las demás generaciones, ¿no? Pero hasta ahora yo creo que los gritos, no hay padre que no le levante la voz a sus hijos. Ya, levántate, ¿sí o no? Levántate que vas a llegar tarde. Tal vez en algunos no, ¿no? Pero en la mayoría de familias creo que todavía es fuerte esto de los gritos, ¿no?
Eres flojo, eres ocioso, váyate, anda, come, ordena tu cuarto. Bueno, sobre todo, más la mamá, pero también los papás, ¿no? Pero yo creo la mamá, pero más que todo por cosas de deberes, ¿no? Domésticas. Pero también ella hay gritos exagerados, ¿no? Ella pasa a maltrato. Bien, 5. Si en la sociedad moderna se viviera pausada y sosegadamente, ajá, los padres, A, carecerían de dificultad para educar exitosamente a sus descendientes, permitirían que sus progenitores tengan un comportamiento inadecuado, educarían a sus hijos así como aquellos fueron adiestrados rígidamente, tendrían demasiado tiempo para convivir en el hogar con la familia entera, entenderían las circunstancias que los hijos pasan por en una etapa dificultosa. Avión, La E. No, avión, La E. La E, Miss. no. avión no es. Avión, claro. Porque si el texto parte, la pregunta dice, si en la sociedad moderna se viviera pausada y sosegadamente, ¿qué quiere decir pausada y sosegadamente? ¿Cómo En entiende? calma, en Pacífica. Claro, tranquilidad. tranquila. Entonces, carecería de dificultad para educar exitosamente a sus descendientes porque ya no habría necesidad de dictar si todo lo toman con calma, una vida tranquila, sin problemas. Entonces no hay necesidad de gritar, ¿no es cierto? No habría ninguna dificultad para educarlos. Una cosa es poner reglas, otra cosa es gritar, ¿no? Se le puede dar a un niño reglas sin necesidad de gritarlo, explicando. Bien, ahora llegamos a nuestra última parte. Ustedes saben que en los exámenes de admisión, y tanto en la pre como en el examen de admisión para postular a ingresar a la universidad, vienen los textos en inglés. Entonces, generalmente a veces viene la traducción, pero yo hago una traducción simultánea. Entonces, yo primero voy a hacer una traducción pausada, ¿ya? Directa, por párrafos, algunas palabras y también tomar nota. Pero primero me escuchan, yo voy traduciendo y después lo leo ya todo de corrido, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, como les decía, cuando les dije al inicio que he tenido suerte, porque yo soy profesora de inglés, ¿no? Entonces, para mí no es ninguna dificultad leer texto y hacer la traducción simultánea prácticamente, ¿no? Además que quien les habla no solamente habla inglés, habla 6 idiomas. Por eso que yo me alabo yo mismo porque es la verdad. Ok, A ver, Miss. porque sí, ok, I want to start now, right now. Okay, passage 1. The terms default in Hurricane are original names of the same weather phenomenon, the tropical cyclone. Tropical cyclones are intense circle storms that begin over tropical oceans, and they are characterized by a low atmospheric pressure, high winds, and heavy rain. Ok, entonces el término tifón y huracán son los nombres regionales para el mismo fenómeno atmosférico, el ciclón tropical. Los ciclones tropicales son intensos, son tormentas circulares que empiezan a calentar, que calientan en los océanos trópicos, ¿no? Tropicales. Ellos están caracterizados por una presión baja atmosférica, de altos vientos, unas lluvias pesadas. Hasta ahí está bien. Do you understand? ¿Están entendiendo? Porque yo hago la traducción literal. Yo no pongo ni Google, nada. Yo te trabajo el triple porque hago traducción simultánea. ¿Entendieron donde he leído y traducido? Excellent. Sí, sí. Sí, profesor. A good pronunciation? Yes. Yes, of course. Bien, sigo. They draw their energy from the sea surface so they can retain the strain as long as they remain over warm water. Tropical cyclones generate the winds they exceed
119 kilometers, 74 miles per hour. Indeed, the strongest ones produce sustained winds in excess of 240 kilometers, 150 miles per hour, and gusts surpassing 320 kilometers, 200 miles per hour. Ok, el dibujo, o ellos dibujan o simulan, ¿no? Que su energía que viene de la superficie del océano pueden retenerla a lo largo, ¿no? Mantener las aguas cálidas, warm water. Los ciclones tropicales generan vientos que exceden los 119 kilómetros o 74 millas por hora, y los más fuertes que producen vientos sustanciales en exceso de 200 kilómetros por hora o 150 millas, ¿no? Y sobrepasan los 320 kilómetros o 200 millas por hora. Paragraph 2. Ahora párrafo 2. The term super typhoon is used when a typhoon sustained surface wind stream reaches 240 kilometers or 150 miles per hour, the equivalent of a strong Category 4 or Category 5 hurricane. Ok, entonces hablamos de categorías. Como ustedes saben, hace poco el huracán azotó en categoría 5 en la Florida, ¿no es cierto? Entonces, y por eso que los temas, como si ustedes pueden ver, todos los temas que estamos tratando en los textos son relacionados a los temas actuales. Bien, el término supertifón es usado cuando la superficie de viento sostenible, ¿no? Sostenible, ¿a dónde me quedé? De los vientos, alcanza una longitud de 240 kilómetros, es decir, 150 millas por hora, y el equivalente de una fuerte categoría 4 o 5, ¿no? De categorías en lo que respecta a los huracanes, ¿no? Categoría 4 y 5. Some weather bureaus, such as the Hong Kong Observatory, which classifies super typhoons as a storm with sustained wind speeds of 155 kilometers, about 115 miles per hour. And the Japanese Meteorological Agency, which classifies violent typhoons as strong with sustained wind speeds 194 kilometers, about 120 miles per hour, have a lower threshold. Bien. Algunas oficinas o dependencias, tales como el Observatorio de Hong Kong, el cual clasifica los supertifones como tormentas con una velocidad sostenible de vientos de 185 kilómetros o cerca de 150 o 115 millas por hora, y la Agencia Meteorológica de Japón, la cual clasifica los tifones violentos como tormentas con una velocidad de viento sostenible que se mantiene, es decir, 194 kilómetros o 120 millas por hora, have lower thresholds, la cual tiene ¿cómo se llama? Threshold means, I can't remember, threshold. Tiene límites, ¿no es cierto? Que tiene menos límites, menores límites. Ok, that's correct. Entonces, chicos, pregunto. ¿Está todo claro con respecto al texto leído? Sí, profesora. Ya. ¿Les pareció bien la traducción? ¿Todo claro? Yes. Ok, como les digo, yo hago la traducción literal del momento, simultánea, mejor dicho. Yes. Ok, entonces, bien, vamos a ver las preguntas. Ya creo que no lo voy a leer nuevamente porque no sé si me queda. A las 9:20 acaba la clase, ¿correcto? Tengo 6 minutos. Me gustaría leerlo de corrido, pero ya creo que
se los traduje. Me gusta leerlo de corrido también, pero... The Trans Typhoon, Hurricane, Rain, a ver si me da un minuto para leerlo. Were the same weather phenomenon, the tropical cyclone, and intense circular storms that begin over one tropical oceans, and they are characterized by low atmospheric pressure, high winds, and heavy rain. They draw the energy from the sea surface, so they can retain the restraint as long as they remain over warm water. Tropical cyclones generate winds that exceed 190 kilometers, 74 miles per hour. Indeed, the Australian soundwave produces sustained winds in excess of 240 kilometers and 150 miles per hour, and gust surpasses 320 kilometers, 200 miles per hour. Yes. Now, the Trans-Super Typhoon is used when a typhoon sustains surface wind strain alcanza 240 kilometers and 150 miles per hour, the equivalent of a strong category or category 5 hurricane, ¿no? A una categoría del huracán 4 o 5. Some weather bearers says at the Hong Kong Observatory, which classifies super typhoons as a storm with sustained with speeds 185 kilometers, about 180 miles per hour, and the Japanese Meteorological Agency, which classifies violent typhoons as storms with sustained wind speeds 194 kilometers, about 120 miles per hour, have lower threshold. Tiene sus límites. Muy bien. Dicho esto y leído, vayamos a la first question. What is the main idea of the passage? ¿Cuál es la principal idea del texto, chicos? Okay, letter A. A super typhoon is one degenerative speed of 200 kilometers per hour with a terrible consequence. A. Un super tifón es uno de los que genera una velocidad de 200 kilómetros por hora con unas terribles consecuencias. B. The principal difference between typhoons and hurricanes is that some are stronger and faster. La principal diferencia entre tifones y huracanes es más fuerte y más rápida. Sí. Cyclones and super typhoons are causing problems in many coastal regions due to speed. Los ciclones y los super tifones causan serios problemas en las regiones de la costa debido a su velocidad. D. A super typhoon is often confused with a typhoon and a hurricane, but all three are different. Un super tifón es a menudo confuso, se confunde con un tifón o un huracán, pero los tres son diferentes. Y letter E. Tropical cyclones are intense storms that when they reach a certain strain are called super typhoons. Ok, los ciclones tropicales son tormentas intensas que cuando alcanzan una cierta longitud son llamados supertifones. What is the correct answer here? And question number 1. A, B, C, D, or E? Letter E. E. Okay, that's E. correct. Tropical are intense storms that reach. Ven, y ahora tienen su clase de inglés, ¿no? Cuando yo me conecto en inglés ya no hablo español. Yeah. Yes. Okay, number 2. The word draw could be replaced by. La palabra draw, ¿no? O dibujar o marca o tiene otra connotación como que dibuja, ¿no? Se puede reemplazar por choose, obtain, concede, paint, or gather. Later B. B, yes, that's correct because the passage used the word draw referring to the obtaining or acquiring something by pulling. Yes. Letter number 3. About super typhoons, we can infer that acerca de los super tifones podemos inferir A. They are violent and produce destruction in large storms. Ellos son muy violentos y producen destrucción en grandes pueblos. Their classification may differ according to different boroughs.
La clasificación difiere de acuerdo a diferentes oficinas, entidades meteorológicas. The Hong Kong Observatory is far from waiting to study them. El observatorio de Hong Kong está muy lejos de estudiarlos. They produce winds of maximum of 240 kilometers per hour. Ellos producen vientos de un máximo de 200 kilómetros por hora. The investigators who proposed the term are trying to modify it. Los investigadores que proponen este término han tratado de modificarlo. ¿Cuál sería la clave? Number 3. Letter D. No. Letter B, ¿no? Su clasificación, no, B. Difiere de acuerdo a diferentes entidades, ¿no? La definición que tienen de acuerdo a lo que es un tifón, un supertifón. Number 4. Ok, ya para terminar, porque ya terminó la hora. According to the concept of typhoon and hurricane, it's valid to say that they are, de acuerdo a los conceptos de tifón y huracán, es válido decir que ellos son additional, sufficient, opposite, equivalent o appreciated. ¿Son equivalentes? Yes, D, yes. Y la última pregunta. Todavía son 9 y 20. If a tropical cyclone were to interact with frozen water, then, si un ciclón tropical interactuara con aguas congeladas, entonces, then, that would mean a cyclones are hurricanes. Podría ser un ciclón y crear un caos, no sé. It will need to be entitled as hurricane. Podría ser titulado como huracán. The water was found would start to evaporate. El agua hallada podría empezar a evaporarse. That cyclone would lose a lot of strength. El ciclón podría perder longitud, o it probably be a super typhoon, o probablemente sería un super tifón. What is the correct answer? D. Yes, perdería fuerza, pues no longitud, ¿no? En la que va. Muy bien, chicos, fue un gusto. Acá voy a poner aquí. Conocerlos. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, chicos. Bienvenidos. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.